¿Te gusta esperar? Yo creo que ninguno. Cuando estamos esperando un vuelo, cuando esperamos una cita, cuando esperamos a una persona, regularmente las esperas se hacen desesperantes, cuando uno no está haciendo nada. Pero las cosas cambian cuando de repente te ocupas en algo útil. Cuando dedicas tiempo a leer un libro, cuando dedicas tiempo a sacar pendientes, cuando dedicas tiempo a mandar correos de tu trabajo. Y entonces la espera se hace mucho más corta, ¿no te parece? Hoy vamos a hablar justamente de eso. ¿Cómo esperaremos? Si nosotros tenemos la esperanza de que Cristo vendrá por segunda vez, y ese es el anhelo de su corazón, la pregunta es, ¿cómo lo estamos esperando? ¿Estamos esperándolo sentados en una silla, inactivamente, sin hacer nada? ¿Estamos esperándolo con un coco y tirados en una hamaca? ¿Cómo estamos esperando al Señor? Hay una misión que tenemos que cumplir. Y si nosotros nos involucramos en esa misión, no solamente la espera será corta, sino que la espera será gozosa. La esperanza se mantendrá encendida como una llama que arderá en nuestro corazón. En un momento vamos a iniciar el repaso de la lección número 13, la última lección de este trimestre, ¿cómo esperaremos? Quédate con nosotros en un momento y iniciamos. Estamos felices de darte una cordial bienvenida a nuestro último repaso de este trimestre. Me parece que la lección ha sido maravillosa, reflexiva, y creo que si todos nosotros no hemos sacado realmente un provecho de esta lección y esta lección nos ha motivado a cumplir la misión, creo que en vano ha sido nuestro estudio. Hoy hemos llegado al final de nuestro repaso de este trimestre. Y es una lástima porque han sido lecciones tan hermosas, tan reflexivas para nosotros. Hoy hablaremos de la lección número 13, ¿cómo esperaremos? Y es el llamado final. ¿Qué tenemos que hacer mientras esperamos la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? De esto hablaremos en esta ocasión y nos place dar la bienvenida a dos colegas de nuestra asociación metropolitana, dos pastores de nuestros distritos, el pastor Abraham Ramírez, pastor del distrito de Neza, y a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido a este repaso final. Gracias, pastor. Sí, ya es la lección número 13, terminamos ya. Pero yo creo que esta lección va a dejar huella en la vida personal y en la vida de la iglesia. Amén. Porque nos invita a hacer algo, a cambiar la estructura, a cambiar el status quo, como hemos estado haciendo las cosas. Yo creo que tenemos que cambiar, ¿no? La lección de este trimestre nos invita a eso, a revisar lo que estamos haciendo y a tener valor para cambiar. Pastor Abraham, si como miembros, si como iglesia, si como organización y si como pastores, esta elección nos movió a hacer cambios, me parece que vamos a quedar en deuda con el Señor. Yo creo que sí, pastor, porque se presentó tan claro como diciendo que solo el método de Cristo dará éxito, ¿no? Para alcanzar a las personas. Y para eso estamos aquí, para alcanzar a las personas, para alcanzar a los perdidos. Simulemos al Señor Jesús, es decir, hay que hacer lo mismo que el Señor Jesús hizo. Él dejó su trono y vino acá. Nosotros hay que salirnos de nuestro lugar de la iglesia para ir a las personas perdidas. Claro que sí, que ese sea el sentir de nuestro corazón. Pastor Job Alcázar Salas es el pastor del distrito de Villacuapa y nos place darle una cordial bienvenida también a este repaso de la lección. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, por la invitación, y para mí es un gozo poder compartir lo que la lección habla, cómo tenemos que esperar, cómo debemos actuar, qué actitud debemos tomar también como cristianos. Pero creo que el punto central también de ello es que la clave es la presencia del Espíritu Santo en nuestras personas, ¿no? Y eso va a provocar todo lo que hemos estudiado. Bueno, pastor, ¿será que como iglesia en algún momento hemos perdido el rumbo, pastor? ¿O como iglesia hemos dejado de hacer algunas cosas importantes? ¿O hemos dejado de dar énfasis a algo que realmente es muy importante? Definitivamente creo que la iglesia tiene el rumbo porque Dios tiene el control de ella. Pero creo que tenemos que modificar énfasis en nuestra actitud y en nuestros servicios a Dios, ¿no? En el predicar el Evangelio. Correcto, y de eso justamente hablaremos. Quiero mandar unos saludos a las personas que nos han escrito durante esta semana. Tengo aquí a Rosa Ibarra de Coatzacoalcos, Veracruz, y a Gregorio Rico de Nicaragua. Un saludo para ellos y para sus familias, y también para las iglesias donde ellos asisten. Que Dios les bendiga y que este repaso siga siendo de bendición para su vida. Pastor Abraham. Sí, pastor, los saludos, uno para Marcelo Campestrano,
nos escribe desde Lima, Perú, y para Paulina Rojas, desde Caracas, Venezuela. Que Dios les bendiga a ustedes y a las congregaciones a donde asisten. Claro que sí, Pastor. Jacqueline Olivares, de la iglesia de Norrköping, Suecia, y me llama la atención este saludo, que yo creo que sería muy bueno hacerlo con mucho énfasis, a Rosalinda Guillén. Ella menciona que no asiste a ninguna iglesia. Entonces, Rosalinda, muchos saludos para ti, y donde quiera que estés, te invitamos a que puedas buscar una iglesia adventista y puedas acercarte a Dios ahí. Amén, muchas gracias. Claro que sí. Y vamos a proveer como cada semana el bosquejo de nuestra lección. Vamos con el primer punto de esta lección número 13, Pastor Job. Sí, el primer punto tiene que ver con cómo esperaremos, qué actitud vamos a tomar mientras que Jesús viene. Y eso creo que va a ser un punto en el cual podremos expresar algunas cosas que la lección menciona y nos ayudará a entender si es mi condición una u otra actitud. Correcto, nuestra actitud mientras esperamos. El segundo punto, Pastor Abraham. Sí, el segundo punto, pastor, es nuestra espiritualidad mientras esperamos. ¿Cómo estamos espiritualmente? El pastor Job dijo hace un momento que para realizar las actividades y para tener una actitud correcta es necesario la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y creo que sí, a través de un reavivamiento y una reforma, que es lo que necesita la iglesia actualmente. Claro que sí. Y el tercer punto, si les parece bien, nuestra labor mientras esperamos. ¿Cuál es nuestra labor? ¿Qué estamos haciendo mientras esperamos al Señor Jesús? ¿Estamos haciendo énfasis realmente en llevar a las personas a los pies de Jesús? Me llamó la atención este saludo, Rosalina Guillén. Interesante. Las personas están buscando la verdad. Sí. Las personas están buscando a Jesús. Dios permita que nosotros estemos dispuestos a conducirlas a los pies de ese Salvador que cambiará sus vidas. Así que este repaso contribuya para eso. Vamos a hacer una pausa y en un momento iniciamos. Si les parece bien, vamos a hacer una oración antes de iniciar el repaso de nuestra lección. Cariñoso Padre, gracias porque durante todo este trimestre nos has exhortado a cambiar nuestro énfasis, Señor, en el cumplimiento de la misión. Muchas veces hemos estado solamente alimentándonos a nosotros mismos. Nos hemos olvidado que hay una misión importante que debemos cumplir y todos tenemos una parte importante que realizar. Que al terminar este último mensaje, Señor, este último repaso de la lección, tú nos vuelvas a hablar y nos instes a cumplir tu misión de la manera como tú quieres. Bendícenos, Señor, y que este repaso contribuya a que cada uno de nosotros cambiemos nuestro esquema en la forma como te servimos y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entrar de lleno entonces con el repaso de la lección número 13, ¿cómo esperaremos? Y vamos con el primer punto que dijimos es nuestra actitud mientras esperamos. Pastor Abraham, Pastor Job, interesante. Hay diferentes actitudes que podemos asumir ante la espera. Jesús viene pronto, lo proclamamos, es nuestra esperanza, es el deseo de nuestro corazón. Pero Mateo 24 y Mateo 25 nos confronta con una realidad. Mateo 24 nos dice las señales, todo lo que va a estar aconteciendo, pero Mateo 25 nos dice cómo nos debemos preparar, qué tenemos que hacer. En otras palabras, Mateo 24 nos dice la enfermedad y Mateo 25 nos dice la cura, ¿no? El diagnóstico, el remedio. Interesante, Pastor, las actitudes que podemos asumir ante esta misión. Definitivamente, lo que acaba de comentar, Pastor, aquí lo encontramos en Mateo 24. Me llama mucho la atención algunos versículos, iniciando el que conocemos muy bien, donde menciona que más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37. Y encuentro un verbo en el 39, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Es decir, que hasta el tiempo final habremos dos grupos de personas: los que son prudentes, los que buscan al Señor, y los que no entienden y no lo buscan. Y definitivamente la lección de esta semana apela a que podamos identificar nuestra vida personal, dónde nos encontramos. Porque aquí Mateo, de manera muy específica, denota cómo la genealogía de los que son los hijos de Dios,
que son la descendencia de Set, y cómo los hijos de los hombres que son Caín, los hijos de descendientes de Caín, se ven reflejados pues en la actitud que hemos de tomar. Y yo creo que es importante que comprendamos en las parábolas que ahorita el pastor va a mencionar, cómo son diferentes ambos grupos, para que podamos analizar en nuestra vida personal dónde nos encontramos. Correcto. Cuando dice ahí, pastor, no entendieron, significa que la gente estuvo enfocada en solamente tener sus asuntos personales, no enfocada en la misión, ¿verdad? Vemos allí a un Noé, cada martillazo es una proclamación. Ahí vemos a Noé construyendo el arca, 120 años predicando, y la gente totalmente ciega, sorda a los llamados de atención de Dios, ¿no? Así es, están invertidos en sus prioridades. Tienen como prioridad todo lo que en esta vida es un afán, menos en buscar y en servir a Dios. Y posiblemente hoy en día muchos de nosotros, como aquí lo menciona, estemos cayendo o estamos cayendo en esa actitud, ¿no? Estamos tan afanados en la vida, estamos tan ocupados en trabajar, tan ocupados en cumplir compromisos en la vida, pero posiblemente hemos dejado de estar con Dios. Correcto. Pastor Abraham. Sí, pastor, en el capítulo 24 de San Mateo se nos presentan las señales que el Señor Jesús dejó para señalar, valga la redundancia, de cuándo iba a venir, ¿no? Cuando se acercara su venida. Entonces él mencionó algunas, pero él dijo en el versículo 6, oiréis guerras, rumores de guerras, cuidado, no os alarméis, esto tiene que suceder, pero no es el fin. Y en el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Pero ¿cuál es la señal en sí que nos marca la venida del Señor Jesús? Contestando la pregunta del versículo 3 que le hacen los discípulos al Señor Jesús. Cuando Jesús se sentó en el Monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos, aparte le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. ¿Sí? En los versículos que ya leímos dice, bueno, esto va a acontecer, pero no es el fin. ¿Sí? Solamente es principio de dolores, pero en el versículo 14 dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces yo creo que este versículo nos ubica, pastor, en qué es lo que tenemos que hacer. Énfasis, ¿no? Todo lo demás es importante y son las señales. Exacto, van a suceder. Pero esto es lo importante. Es la razón de ser para nosotros, para la iglesia, que predicar el evangelio. Porque hasta que se predique el evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Ahora, ya les dije que la señal, ¿verdad?, para la venida es la predicación del evangelio. Tienen una tarea. San Mateo 24, ¿verdad?, habla acerca de que debemos ser fieles. Por ejemplo, el versículo 45 dice, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre su familia para que le dé el alimento a tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor vuelva lo encuentre haciendo así. Es decir, cuando el Señor Jesús se fue, nos dejó una tarea, que es predicar el evangelio. Somos continuadores de la obra que el Señor Jesús vino a hacer a esta tierra. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él ascendió al cielo, cumplió su parte. Dios, la divinidad, ya cumplió su parte. Ahora nos toca cumplir la nuestra. ¿Qué actitud vamos a tomar, ¿no?, mientras que Jesús regresa? ¿Qué actitud vamos a tomar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Predicar el evangelio o no hacerlo? O al igual que los habitantes de la tierra en los tiempos de Noé, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Eso habla de los antidiluvianos destruidos, pero puede ser la actitud que nosotros también podemos tomar dentro de la iglesia. ¿Sí? Sabemos que debemos de predicar, sabemos que Cristo viene, pero pues tenemos que vivir en este mundo, ¿verdad? Comemos, bebemos, cumplimos con nuestras actividades diarias, y la predicación la olvidamos. Es decir, ¿qué actitud vamos a tomar? Podemos tomar dos actitudes en frente de la venida del Señor Jesús. O predicamos, o nos sentamos en la iglesia cómodamente a disfrutar de los cultos de la escuela sabática, de la sociedad de jóvenes o de cualquier otra actividad que se realiza en la iglesia.
¿Disfrutaremos o saldremos a predicar? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y Pastor Job, justamente viene el diagnóstico, ¿verdad? Y qué bueno que el Señor en Mateo 25 vienen los dos grupos, ¿verdad? Es interesante que en las 3 parábolas se repiten siempre 2 grupos, el que hizo y el que no hizo, el prudente y el insensato, ¿verdad? El que trabaja y el que no trabaja. Interesante, siempre hay 2 grupos, pastor, no hay tantos. Así es. Solamente tenemos que decidir o tenemos que reflexionar en qué grupo, de qué grupo somos nosotros. Sí, definitivamente. Me llama mucho la atención que el versículo 14 de Mateo 25 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dios confía en nosotros, nos dejó la labor, yéndose lejos, porque vendrá por segunda vez, pero mientras que Él viene, Él nos ha confiado a nosotros como sus siervos para poder ser instrumentos con las actitudes correctas para predicar el Evangelio. La lección menciona que nuestro interés por las personas, nuestra piedad hacia las personas, de manera natural debe ser un resultado precisamente de esa cercanía con el Señor y una actitud natural de un siervo que ama al Señor en ese sentido. También la lección menciona que el invertir por la causa de Dios también es un indicio de que yo estoy honrando al Señor y que soy parte del grupo que le sirve y le glorifica, ¿no? Así que es importante, es bien identificado cómo están separados los 2 grupos. Lo que creo que tenemos que apelar a nuestra vida personal en este momento es cómo estamos nosotros, de manera personal, analizarnos, reflexionar, dónde está nuestro énfasis, dónde está nuestro objetivo de vida y reestructurar si hemos hecho algo mal con respecto a Dios y el servicio. Correcto. Porque, Pastor Abraham, definitivamente es interesante notar que nuestra actitud tiene mucho que ver con nuestra dependencia. Entonces de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Exacto. Pero si nuestra actitud, pastor, no es la correcta, no está enfocada en la misión, algo espiritualmente está sucediendo en nuestra vida. Sí, pastor, yo creo que es la actitud. Debemos de decidir qué vamos a hacer. La capacidad para hacer lo correcto no las va a dar Dios. Dice que Él se fue, lo que leyó el pastor, y le confirió sus bienes. Dios no nos dice, bueno, trabajen y prediquen el Evangelio, y ya. No, Dios capacita a su iglesia. Por eso nos da los bienes. Son talentos, son dones, son capacidades para que podamos predicar el Evangelio. No nos deja así nada más con una orden. Toda orden de Dios es una habilitación. Todo mandamiento que yo te doy, te capacito para que lo hagas, ¿no? Entonces, ¿qué actitud debemos de tomar? Por ejemplo, debemos demostrar amor, interés y respeto por los demás. Ya leímos hace rato lo que el siervo fiel hace lo que el Señor le dijo. Pero está el ejemplo del siervo infiel. Por ejemplo, el siervo infiel dice el versículo 48 que él piensa de esta manera: mi Señor se tarda en venir. Y empieza a herir a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, ¿no? Esa es otra actitud. Bueno, nosotros debemos mostrar amor, interés y respeto por los demás. Y por ejemplo en el capítulo 25 dice que nosotros somos responsables de nuestra propia condición. ¿Tenemos aceite o no tenemos aceite? Ahorita vamos a ver cómo podemos tener aceite, pero ¿lo tenemos o no lo tenemos? Debemos ser responsables de nuestra propia condición. Además, se nos invita en el capítulo 25 a administrar correctamente los recursos que el Señor nos da. Y por último, también nos invita a que invirtamos nuestros talentos en bien de los demás, ¿sí? Atender al necesitado, darle pan al hambriento, agua al sediento, vestido al desnudo, en fin, esas son las características de las personas que han tomado una actitud correcta. Eso es lo que tenemos que hacer antes de que Jesús venga, ¿sí? Nos lo marca bien el capítulo 25. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, eso será el asunto del segundo bloque, ¿no? Claro, Primero se nos dice qué tenemos que hacer: ser responsables de nuestra propia condición,
administrar los recursos, invirtiendo en el bien de los demás, y mostrar amor, interés y respeto por los demás. Es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo hacerlo? Ya lo veremos enseguida. Sabiamente el Señor no dejó una fecha establecida para su segunda venida. Por eso dijo, velad y estad preparados. Así es. Porque la venida del Hijo del Hombre será en el momento que menos imaginemos. Vamos a hacer una pausa y un momento regresamos a esta lección número 13. ¿Cómo esperaremos? Ya volvemos. Estamos en el segundo punto de nuestra lección número 13, titulada ¿Cómo esperaremos? Y vamos a entrar justamente a nuestro segundo punto, que es nuestra espiritualidad mientras esperamos. Y me llama la atención lo que dice el día lunes. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento y de una verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debería ser nuestra primera obra. Definitivamente, si nosotros esperamos al Señor Jesús solamente realizando obras de caridad, haciendo el bien, pero no hemos desarrollado una relación de amor con Jesús, algo nos está faltando. Definitivamente el reavivamiento y la reforma tiene que comenzar en nuestra vida, pero debe ser encaminado con un propósito. Y de esto vamos a hablar en esta ocasión. Pastor Abraham, Pastor Job, justamente nuestra epístola de Pedro nos dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles y en paz. Hay un trabajo previo, pastor, entiendo así. Hay un trabajo previo. Antes de que venga toda esta obra y este cumplimiento de la misión que tenemos que realizar, hay un trabajo previo que no debemos descuidar en nuestras propias vidas. Sí, correcto. La actitud que tenemos hacia la misión
o el servicio que tenemos en la misión debe ser o es el resultado de una cercanía con el Señor. Pero como inicio, 2 de Pedro 3:9 menciona: el Señor no retarda su promesa, según algunas la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios apela a que nosotros hoy en día nos analicemos y nos arrepintamos de lo que hemos hecho mal, para poder yo ser lleno del Espíritu Santo, como las vírgenes fueron llenas en sus lámparas del aceite que representa el Espíritu Santo. Debo tener una actitud de arrepentimiento con el Señor, y eso va a provocar de manera natural que yo tenga anhelo de estudiar su palabra, que yo tenga anhelo de orar, y también como consecuencia mis acciones, mis actitudes van a estar enfatizadas a predicar o a compartir del amor de Dios que yo tengo en mi vida. De otra manera no va a ser posible. No va a ser posible. También por eso, en el mismo libro de 2 de Pedro, en el versículo 14 en adelante, menciona algo muy interesante. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os he escrito. Así que es muy claro que Dios nos apela, nos invita a que seamos diligentes, a que seamos cuidadosos, a que seamos reflexivos en nuestra vida personal. Si queremos lograr ser victoriosos o ser personas que reflejemos actos o actitudes del Señor, la única forma es ser llenados del Espíritu Santo. Y al hacer esto, o al lograr esto, es provocado por mi actitud que tengo para con Él. Y es lo que la lección apela. Si queremos ser parte de aquel grupo que honra al Señor y que permanece fiel al Señor, arrepintámonos de corazón, y eso va a provocar que esté en nosotros el Espíritu Santo y poder hacer todo lo demás. Claro, las mujeres, las vírgenes prudentes estaban esperando con suficiente provisión, pastor, suficiente provisión. Las otras no tuvieron provisión y no entraron. Y qué lástima, decíamos detrás de cámaras, no entraron con la lámpara en la mano. Sí, pastor. Las que no entraron se quedaron con lámpara en la mano, pero sin aceite. Yo creo que eso refleja lo que puede suceder en la iglesia. Estamos en la iglesia, leemos la Biblia, estamos, ¿verdad?, con la Biblia abierta, pero puede ser que no tengamos esa relación con Cristo Jesús, no tengamos el Santo Espíritu en nosotros. Pastor, Dios quiere que todos nos salvemos. Para eso dejó el cielo y vino a esta tierra. Él quiere que todos nos salvemos. Los que no son de la iglesia y nosotros que estamos en la iglesia. Para eso, el proceso de salvación empieza con reconocer que somos malos y un arrepentimiento, ¿no? Un arrepentimiento. Tanto para los que no están en la iglesia como los que estamos en la iglesia. El arrepentimiento. Y se leía, creo que leíste, que la mayor necesidad de la iglesia es un reavivamiento y una reforma, ¿no? Y creo que es eso, es hora, un reavivamiento de levantarnos, de despertarnos, de sacudirnos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra actitud ante el regreso del Señor Jesús? Jesús viene, eso nadie lo puede negar, eso es una verdad, que Cristo viene. ¿Qué estamos haciendo? En la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos sacudirnos, necesitamos un reavivamiento, necesitamos levantarnos, despertar, a ver qué vamos a hacer. Cuando ya nos damos cuenta que tenemos una tarea, que tenemos una misión, ya la aceptamos, ¿verdad? Entonces nos levantamos y decimos, vamos a obrar. Pero también necesitamos una reforma. Creo, pastor, que los que estamos en la iglesia sabemos, aceptamos nuestra responsabilidad. Hemos de predicar el Evangelio. Creo que el énfasis de la lección de todo este trimestre es que debemos de cambiar tal vez la forma. Una reforma en las cosas, de cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, la mayor necesidad de la iglesia es un reavivamiento y una reforma. Como decía el pastor, debemos de analizar, de ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo.
y necesitamos arrepentirnos tal vez hasta de la manera en cómo estamos predicando el Evangelio. Creo que hay formas correctas, siguiendo el método del Señor Jesús, que tal vez no lo hemos estado haciendo hasta ahora. Me llama la atención, pastores, cuando el Señor entrega los talentos y estas personas que hacen obras de bondad, atendiendo al pobre, atendiendo al desnudo, visitando al que está en la cárcel, ellos preguntan cuándo te vimos así, ¿no? Porque dice el Señor que se lo hicieron a Él, cuando lo hicieron a unos pequeños. ¿Cuándo lo hicimos? Eso significa que no tenemos que estar enfatizando las obras para salvación, es al revés. El resultado de nuestra relación salvífica con el Señor, es decir, realmente esa reforma, nos llevará automáticamente, pastor, a hacer las obras de bondad. Sí, definitivamente las acciones que hacemos, que tenemos, los pensamientos, la lección menciona inclusive que hasta como oramos, refleja nuestra actitud ante el Señor, sincera o no. Porque muchas veces puede ser que actuamos, hablamos, decimos, oramos de manera egoísta. Y ese egoísmo es el que tenemos nosotros que doblegar ante el Señor. Es el que tenemos que reconocer que nos hace falta que Él transforme nuestras vidas. Creo que nadie puede decir que ya ha logrado esto. Tenemos día con día tener esa búsqueda constante para que Él pueda provocar ese cambio. Y como consecuencia es las obras que hemos comentado ya. Vamos a provocar en nuestra vida naturalmente un accionar en Cristo Jesús. No al revés. Las obras sin la fe tampoco van a tener ningún resultado, ¿verdad? Pero están conectadas en ese sentido y creo que es importante que podamos tomar en cuenta eso también. Correcto. Pastor. Sí, pastor, ya hemos dicho que la iglesia tiene una misión, ¿no? O hay una misión y por eso existe la iglesia, dice la lección, ¿no? La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de las almas, dice Elena de White. Entonces, en la parte del martes se nos presenta la misión de la iglesia. Y la misión de la iglesia dice que es hacer discípulos, ¿no? Predicándoles el Evangelio de Cristo, para que acepten a Jesús como su Salvador y que se preparen para el regreso del Señor. Esa es la misión que debemos hacer. Y también los debemos de capacitar a ellos para que sigan la obra, es decir, para que ellos también prediquen. Pero, ¿cómo podremos nosotros cumplir esa misión? Sin duda alguna, solamente teniendo una relación con Cristo Jesús. El que no tiene una relación con Cristo Jesús no siente deseos de cumplir la misión. El que no tiene una relación con Jesús no tiene esa capacidad para levantarse y estar predicando. El que no tiene una relación con Jesús tal vez va a tener miedo, vergüenza de predicar el Evangelio, ¿no? Necesitamos una relación plena con Jesús, haciendo oración, leyendo su palabra, y decía el pastor, haciendo el yo a un lado, ese egoísmo que nos hace ver por nuestra comodidad propia, eso de que yo nada más llego a mi iglesia, me siento y ya, yo disfruto de todo lo que me pueden ofrecer ahí en la iglesia y nada más. Cuando dice la lección, y dice la Biblia que nos tenemos que levantar y hacer obras de bondad para los demás, nos dice que debemos de predicar el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo? La única forma de tomar una actitud correcta es teniendo una relación plena y completa con el Señor Jesús. Y algo que decía el pastor, diario, ¿no? Lo que me sirvió ayer, tal vez ya no me sirva hoy. Debe ser una relación diaria con Cristo Jesús. Hay que renovar esa relación. Así es. Y siempre tendremos el deseo de compartir las buenas nuevas con otros. Vamos a hacer una pausa más y entonces regresaremos a la parte final de esta lección número 13, ¿cómo esperaremos? Ya volvemos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida. Hemos llegado al final de nuestra lección número 13, ¿cómo esperaremos? Es el título de la misma.
Y vamos a entrar al tercer y último punto, que es nuestra labor mientras esperamos. Y es bueno preguntarnos en cuanto a nuestra labor, que todos nosotros tenemos una labor que realizar, pero a veces no debemos poner énfasis en la labor que realizamos, sino en quién nos da el poder para hacer la labor. Estoy pensando en 1 Corintios, capítulo 3, donde dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pastor Abraham, Pastor Job, a final de cuentas lo que se está enfatizando aquí es: todos tenemos una labor que realizar. De hecho, cuando en la parábola de Mateo 25 dice que el Señor les dio a sus siervos talentos, dice que se los dio conforme a su capacidad. Cada quien fue, el que le dio 5 trajo otros 5, el que le dio 2 le trajo otros 2, el que le dio 1 lo enterró y no trajo nada. Pero me llama la atención que la paga que le dio al que trajo 10 o al que trajo 4 es la misma. No le dio más al que trajo 10, no le dio menos al que trajo 4. Le dijo: entra en el gozo de tu Señor, bien, siervo fiel. Al único que reprendió fue al que no trajo nada. Entonces, pastor, es interesante que tomemos este punto. En el cumplimiento de la misión, todos tenemos algo que hacer conforme a nuestra capacidad. Y tenemos que desarrollar nuestro ministerio con lo que Dios nos da. A final de cuentas, la obra es de Dios. No es lo importante que hagas tú, que haga yo o que haga Él, sino que todos hagamos algo en el cumplimiento de la misión, porque la paga al final será la misma. Totalmente. De hecho, San Juan, el capítulo 4, menciona esto que mencionas, pastor. El versículo 35 dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Este versículo, con lo que ha mencionado el pastor, enfatiza precisamente que debemos reconocer todos, cuando estamos en una actitud de reglamento de reforma, quien nos conduce es el Espíritu Santo. Quien hace la obra es el Espíritu Santo. Quien hace la conversión, el crecimiento es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos instrumentos de acuerdo a los dones que tengamos. Y los dones ante el Señor son iguales. Creo que tenemos que pensar en nuestra iglesia si hemos enfocado o hemos enfatizado o le hemos dado mérito más a una labor que a otra. Y reconocer como iglesia que como hermanos que somos en el Señor, todos nos toca hacer una labor. Y ante el Señor, nuestra labor que hacemos con gozo y alegría, como un resultado de la presencia del Espíritu de mi vida, eso va a provocar que entonces podamos gozarnos juntos. No haya competencia, no haya actitud de egoísmo, no haya actitudes de vanagloria, sino reconocer que todos estamos trabajando para el Señor. No hay una labor más importante que otra, siempre y cuando todas las labores cumplan la misión, pastor. Sí, pastor, debiéramos de sentirnos privilegiados en que se nos haga parte del cumplimiento de esta misión. No importa qué nos toque hacer, qué labor nos toque hacer, ¿verdad? En el proceso de la siembra y la cosecha hay muchas tareas que realizar, ¿no? En la lección se nos dice que este es un proceso, es un ciclo que se repite continuamente con regularidad, ¿sí? Y entonces dice que hay diferentes etapas: el sembrar, el regar, el preparar la tierra, el cosechar, diferentes etapas. Diferentes personas, diferentes tareas que hay que hacer para diferentes personas, dependiendo de los talentos que Dios nos dio, y en diferentes tiempos. Es decir, este proceso debe ser continuo, ¿no? Y se tiene que dar con sus diferentes etapas para que se pueda lograr una buena cosecha. Uh-huh. Pero también debemos estar seguros que si se cumple este ciclo, ¿sí?, siempre hay gente lista para ser cosechada. Lo que leía el pastor en San Juan, ¿no? Dice que Jesús le dice: ustedes piensan que no hay gente preparada, ¿no? Tomando el ejemplo de la cosecha. Dicen que faltan 4
meses para la cosecha. Pero yo les digo que ya está preparado. Ya la obra la hizo el Espíritu de Dios. Ajá, ya la obra la hizo el Espíritu de Dios. Ya la pelea, la batalla en la mente y en el corazón de esas personas ya se hizo. A nosotros nos toca ir y empujar su decisión hacia Cristo Jesús. Pero ya otros hicieron otra obra. El Espíritu Santo ya hizo otra obra. Decíamos en una lección pasada que Dios obra a través de hechos de la providencia, ¿verdad? Hechos providenciales en su vida. El Espíritu Santo toca el corazón de esa persona con algún asunto que le pasa. Entonces su corazón se enternece y nosotros llegamos nada más para dirigirlas hacia Cristo Jesús. Entonces hay que cumplir esa tarea que nos toca hacer en este proceso de salvación. No importa si me toca preparar el terreno, no importa si me toca sembrar o regar, ¿sí? O cosechar. Aunque a veces los que cosechan se llevan las palmas, no importa, ¿sí? La labor que me toca realizar en este proceso hay que realizarla gustosamente porque somos privilegiados que se nos tome en cuenta en este cumplimiento de la misión. Todos contribuimos al final, todos recibiremos la misma paga, todos nos involucramos en la misma misión, pero es Dios quien hace la conversión en el corazón. Definitivamente lo que tenemos que reconocer en este conflicto que estamos viviendo, hay una batalla en el corazón de los seres humanos. Y ustedes y yo y la iglesia hemos sido llamados para ser instrumentos para que esas luchas de esos corazones decidan seguir a Jesús. Y cada quien nos corresponde hacer una labor que nos toca y que Dios nos pedirá cuenta acerca de ello, de acuerdo a nuestros dones, de acuerdo a los talentos que hemos recibido de parte del Señor. Pero es importante tomar en cuenta y no olvidarlo. Correcto. Pastor Abraham, bueno, hemos llegado prácticamente al final de esta lección. Si pudieras dejar un mensaje, Pastor, después de haber estudiado todo este trimestre, esta lección, ¿qué te gustaría enfatizar, Pastor, al finalizar esta lección? ¿Qué te provocó? ¿Qué te gustaría? ¿Qué sale de tu corazón decir después de haber analizado 13 temas sobre el cumplimiento de la misión y lo que estamos haciendo? Sí, Pastor, al leer esta lección, en verdad, a mí, en lo personal, me pegó mucho. Porque tal vez no hemos estado haciendo la labor como se debe de hacer. Tal vez ni siquiera conocíamos el método de Cristo. O le damos poca importancia. Porque lo importante para nosotros es predicar, hacer campañas evangelísticas y ya. Pero lo que a mí esta lección me enseñó es que hay que ponerle énfasis en la preparación del terreno. Mucho énfasis en la preparación del terreno. ¿Cómo? Sirviendo a la comunidad. Ya, gracias a Dios, estamos tratando, un servidor con las iglesias que ministramos, pues tratar de hacer algo. Movidos por las lecciones de este trimestre, ¿no? Dios quiera darnos resultados, Dios quiera darnos esa capacidad para ir y mezclarnos con la gente y poder servirles. Pastor, nuestra mente siempre va a la cosecha y pronto habrá una cosecha final. Cristo pronto vendrá. Entonces será la cosecha final, donde se pondrán unos a la derecha, otros a la izquierda. Dios quiera que podamos estar a su derecha, ¿no? Recibiendo las palabras bienaventuradas. Venid, benditos de mi Padre. ¿Qué tenemos que hacer? Cumplir la misión, ¿sí? Yo creo que, como decía hace rato, creo que el deseo del corazón está en hacer la misión. Creo que nos hemos equivocado en los métodos, en las formas tal vez, pero Dios quiera darnos esa capacidad para entender el método correcto y ponerlo a funcionar en las iglesias. Todo cambio cuesta, pero yo creo que debemos pagar el costo de tal manera que podamos hacer que nosotros personalmente y las iglesias podamos trabajar de forma correcta como lo dice Dios. Claro que sí. Pastor Juan, ¿qué quisieras tú resumir en este trimestre de estudio? Bueno, pues quiero resumir toda la lección con la parte última de la lección de esta semana. Terminó la espera. Esto va a pasar, Jesús vendrá y hay un contraste entre la Nueva Jerusalén y la ciudad
que es Babilonia. Y clasifica o se menciona de manera muy descriptiva cada una de ellas, pero es el resultado final del conflicto cósmico que estamos viendo hoy en día. Y bajo ese pensamiento debemos tener la certeza que si queremos cumplir la misión hoy en día, debemos humillarnos ante el Señor, de manera personal. Creo que sí tenemos que apelar a nuestras vidas de manera personal para reconocer esto y ser personas que reconozcamos que hemos fallado ante el Señor. Dice el Ellen G. White, en la parte última de la lección de la semana, si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad, donde ahora hay una sola. Definitivamente Dios está llamando a que nosotros podamos ser una iglesia que represente realmente al remanente que está esperando el pronto regreso de Jesús, transformados en el Espíritu Santo y predicando su verdad. Amén. Hemos llegado al final de esta lección, de ese trimestre también, y queremos agradecerte tu compañía. Esperamos que este repaso siga siendo de bendición para tu vida, para tu estudio personal. Recuerda que este estudio es un complemento, este repaso, perdón, es un complemento o este comentario de tu estudio personal. No dejes de estudiar tu lección por escuchar este comentario. Esto es un complemento solamente. Tu relación con Dios, tu estudio personal, eso es lo más importante en tu vida. Es de ahí que vendrá el revelamiento y la reforma. Vamos a despedirnos con un consejo final de todos los que componemos esta sala de diálogo. Pastor Abraham. Sí, pastor, creo que pues podríamos resumir esto. Trabajemos, salgamos de la iglesia, salgamos de nuestra comodidad. Hay muchas almas que perecen. Mezclémonos con ellas, hagamos amistad con ellas, mostrémosle simpatía, ¿verdad? Sirvámosle, así vamos a tener su confianza y después podemos decirle, sígueme, como lo hacía el Señor Jesús. Seguir el método del Señor Jesús para trabajar. Muchas gracias, Pastor Abraham, por tu participación en este trimestre. Pastor Job. Pues sí, permitir que sea solamente el Espíritu Santo el que doblegue nuestras vidas para poder lograr lo que el pastor Abraham ha comentado. Solo de esta manera podremos ser revivados y reformados para ser instrumentos verdaderos para el Señor. Gracias, pastor, por haber estado con nosotros. Gracias. Hermano, este es el momento. La gran cosecha final se acerca y nuestro Rey está por aparecer. Mientras lo esperamos, que todos estemos dispuestos a gastar o a invertir nuestras vidas en el servicio y en el cumplimiento de la misión. Cada uno conforme a su capacidad. El Señor nos dará al final la cosecha abundante. Que Dios te bendiga. Esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección, en un trimestre nuevo. Esperamos que este haya sido de bendición para tu vida. Que Dios les llene de bendición a todos. Hasta la próxima.